Hola, muy buenas tardes y muchas gracias por acompañarnos en esta cápsula que el Museo Nacional de San Carlos ha preparado en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. En esta ocasión abordaremos brevemente la vida y obra de Rosa Bonheur, considerada una de las pintoras más exitosas de todos los tiempos. Bonheur fue sin duda una mujer que rompió paradigmas, tanto en su práctica artística como en sus posicionamientos sociales. Sus célebres obras de animales y de la vida campestre le valieron diversos reconocimientos en exhibiciones y ferias mundiales, por lo que hoy en día sus pinturas se encuentran en colecciones tan importantes como el Museo d'Orsay en Francia, el Metropolitan Museum of Art de Nueva York y el Museo del Prado en España. Al mismo tiempo, su pintura titulada Becerros es una de las pocas obras realizadas por mujeres que resguarda el Museo Nacional de San Carlos. En este sentido, creemos relevante visibilizar el trabajo de una mujer que obtuvo grandes reconocimientos académicos y una atención de la crítica de la que solo disfrutaron los más reputados pintores y escultores de su tiempo. Pero para comprender la excepcional carrera de quien es considerada la gran maestra del género animalier, se debe recordar que si bien la Academia de San Lucas en Francia admitió mujeres como estudiantes desde 1773, las artistas de los siglos XVIII y XIX tuvieron pocas o nulas posibilidades de construir una carrera exitosa dentro de las artes plásticas, a diferencia de sus contrapartes masculinas, quienes podían ejercer y vivir de esta profesión. En este sentido, estudiosas feministas como Linda Nochlin han apuntado que la gran mayoría de las mujeres artistas de la primera mitad del siglo XIX eran hijas de padres pintores, pues fuera del círculo familiar no había una posibilidad real de formación. Y este fue el caso de Rosa Bonheur, quien a diferencia de otras mujeres artistas, cuyos padres subordinaron su talento al estudio familiar, ella logró trascender este modelo, aunque no sin obstáculos. Bonheur nació en Burdeos, Francia, en 1822. Su padre, Raymond Bonheur, fue un pintor y maestro de dibujo y su madre, Sophie Bonheur, una maestra de piano. El padre fue seguidor del sansimonismo, una doctrina que combinaba aspectos del cristianismo y del socialismo utópico, que promovía la creación de una sociedad más igualitaria y apelaba por la educación de las mujeres. Sin embargo, esta práctica lo llevó a alejarse de su familia por varios años, motivo por el que la madre de Rosa fue la única encargada de su educación durante los primeros años de su vida. Más allá de cualquier anécdota, esto es importante porque para el artista fue su madre quien inspiró el amor por los animales como la fuente más profunda de su arte. De acuerdo con la autobiografía del artista, uno de los primeros recuerdos de su infancia fue observar detalladamente el papel tapiz de la habitación de su madre, el cual estaba lleno de motivos bucólicos. Este tipo de imágenes se convirtieron en un medio de comunicación privilegiado entre madre e hija y fueron la puerta de entrada de Bonheur al terreno de lo simbólico. La familia se mudó a París cuando Rosa tenía 6 años, y su madre le enseñó a leer dándole la opción y el dibujo de un animal por cada letra del alfabeto. Ya como una artista consolidada, Bonheur admitió que su amor por pintar animales se originó a partir de estas lecciones con su madre. Y esto es muy importante porque si bien se ha mencionado ampliamente el rol que tuvo el padre en su formación y carrera artística, en realidad fue su madre quien la puso en contacto con la más profunda fuente de inspiración para su producción posterior. Después de la muerte de su madre, cuando Rosa tenía 11 años, su padre le animó a seguir su interés por el dibujo, llevándole animales vivos al estudio familiar. Al mismo tiempo, y siguiendo el plan de estudios tradicional de las academias de arte de la época, Bonheur comenzó sus estudios realizando copias de pinturas y dibujando modelos. A los 14 años comenzó a copiar pinturas en el Museo del Louvre, como lo hacían muchos de los pintores de la época, y entre sus artistas favoritos estaban Nicolas Poussin y Peter Paul Rubens. Posteriormente estudió anatomía animal y osteología al observar la disección de animales en el Instituto Nacional de Veterinaria de París. Allí preparó estudios detallados y dibujos que más tarde utilizó como referencias de sus pinturas y esculturas. Poco a poco, la calidad y precisión de sus obras comenzaron a darle fama entre los círculos especializados, por lo que Bonheur fue ganando un gran éxito comercial. De hecho, a inicios de la década de 1840, sus obras se vendían tan bien que su padre le sugirió que adoptara una de las prácticas más comunes entre las mujeres artistas del siglo XIX, y esto era utilizar un seudónimo masculino. La artista, quien hasta ese entonces firmaba sus pinturas con su nombre bautismal Rosalie Bonheur, se negó e insistió, en cambio, en tomar el diminutivo que su madre le había dado, Rosa. Así, desde 1844 hasta su muerte, ella firmó bajo el nombre Rosa Bonheur. En este sentido, debemos apuntar que el uso de seudónimos masculinos es una de las tantas prácticas y problemáticas de género por las cuales los nombres de mujeres artistas han sido invisibilizados en la historia del arte. Así, sus obras o han sido atribuidas a hombres o han pasado del todo inadvertidas.
Pero de regreso a la producción de Bonnot, fue una comisión del gobierno francés la que le trajo su primer éxito significativo y también de crítica especializada. Se trata de la pintura Arando en el Nivernais, que en la actualidad es parte de la colección del Museo d'Orsay, en París, Francia. Fechado en 1849, esta escena describe la primera labranza, también llamada el sombreado, la cual se realiza a comienzos del otoño y que consiste en abrir la tierra para que ésta se ventile durante todo el invierno. Aquí vemos en una pradera, en medio de unos acertados valles y cercado por unos cerros boscosos, a dos tiros de bueyes arrastrando pesados arados que surcan la tierra del campo. La composición se concentra en el primer plano, y en este se puede ver a los bueyes, cuyo pelaje claro, rojizo y blanco está realizado y realzado por la luz fría y clara que envuelve toda la escena. La grandeza de la obra de Bonnot consiste en otorgar el protagonismo de la escena a los animales, dejando poco espacio al ser humano. Se trata de un himno al trabajo campestre y un reconocimiento a la provincia, así como a sus tradiciones agrícolas y sus paisajes. Su realismo fue alabado por la crítica, por lo que el Estado francés optó por conservar la obra en París, en el Museo de Luxemburgo, en lugar del destino que se tenía planeado, que era la ciudad de Lyon. Tras la muerte del artista, esta pieza entró a las colecciones del Museo del Louvre y después a las del Museo d'Orsay. A partir de esa primera comisión, Bonnot firmó contratos con algunos de los mejores grabadores de Europa, quienes pronto comenzaron a exportar imágenes de sus obras por todo el mundo, lo cual le granjeó fama internacional. Con una gran fama y prestigio, la pintora decidió emprender nuevos retos en su trabajo artístico, por lo cual comenzó a visitar los mercados de caballos en París, en los cuales buscaba realizar diversos estudios para comprender los movimientos de estos animales. Sin embargo, los mercados eran lugares que resultaban poco aptos para una mujer de la época, pues debido a las complejidades de la indumentaria femenina, también resultaba difícil el libre desplazamiento. Ello aunado a que estos lugares solían considerarse como parte de un ámbito enteramente masculino. Por esta razón, Rosa Bonnot solicitó un permiso especial al gobierno francés para poder vestirse con ropa masculina, pues ella afirmaba que los pantalones eran cómodos y le permitían trabajar con mayor facilidad. Aunque esta acción le trajo diversas críticas, la pintora comenzó a usar prendas masculinas en su vida diaria e incluso llegó a combinarlas con ropa femenina en un acto de rebeldía y emancipación. Así, después de varios años, anotaciones y bocetos en el lugar, Bonnot concretó su obra más ambiciosa, La Feria de Caballos, un óleo sobre lienzo de 5 metros de largo por 2 metros de altura, que actualmente pertenece al acervo del Metropolitan Museum of Art en Nueva York. Aquí la pintura muestra el mercado de caballos que se celebraba en París, sobre el arbolado Boulevard de l'Hôpital, cerca del asilo de Salpêtrière, el cual se ve en el fondo izquierdo de la composición. La fama del artista como pintora de animales ya estaba bien establecida cuando la obra debutó en el Salón de París en 1853, en donde recibió grandes elogios. Para llegar al esquema final de esta composición, la artista cuenta que se inspiró en obras de otros pintores como Georges Dobbs, Théodore Géricault, Eugène Delacroix y la escultura griega antigua en particular. Después de su éxito en el Salón de París, Bonnot realizó una gira por Inglaterra, en donde conoció a la reina Victoria, en Escocia, donde realizó muchos de los bocetos que le sirvieron para sus obras posteriores, y después a Estados Unidos. Estos viajes fueron ampliamente difundidos por la prensa, y su fama llegó a ser tal en estos países que se comenzó a comercializar una muñeca con su nombre y aspecto. Entre su producción también destacan los numerosos retratos de perros de caza y animales de compañía. Uno de los más célebres, hecho al natural alrededor de 1856, presenta un perro que pertenecía al vizconde de Armagh. Esta obra, preciosa por su primer plano del animal, se conserva en el Metropolitan Museum of Art de Nueva York. De la misma forma, sobresalen las figuras de felinos entre su producción, los cuales comenzó a pintar durante la Guerra Franco-Prusiana. Se centró sobre todo en los leones. Sus primeros modelos fueron aquellos que visitaba en el Zoológico de París, y después más tarde en una pareja de la subespecie del atlas que ella conservaba en su finca. En estos animales, la pintora reconoció una nobleza poderosa que logró transmitir en su obra, particularmente los acercamientos, como es el caso del retrato en primer plano que se encuentra en el Museo del Prado, en España. Bonnot también expuso su trabajo con gran éxito en la Exposición Mundial Colombina realizada en Chicago en 1893. Y aunque era más popular en Estados Unidos y en Inglaterra que en su país natal, Rosa fue galardonada con la Legión de Honor francesa por la emperatriz Eugenia en 1865 y fue promovida a oficial de la Orden en 1894. Fue la primera mujer en recibir esta distinción. Definitivamente, Rosa Bonnot fue una artista disruptora,
que además de construir un legado que trascendió a su tiempo, transgredió las normas de su época que limitaban la práctica artística femenina, más aún como una mujer abiertamente homosexual. Al usar la ropa que en ese entonces estaba asociada exclusivamente al género masculino, construyó una nueva identidad fuera de los prejuicios sociales de la época. En su vida tuvo dos parejas con quienes también redefinió la noción que se tenía del matrimonio en ese tiempo. La primera, con la también pintora Natalie Micas, con quien vivió durante 40 años, y la segunda, la artista estadounidense Anna Elizabeth Clumpo, con quien inició una relación después de la muerte de Micas, y la cual duraría hasta la muerte de Rosa. Clumpo pintó uno de los retratos de Rosa Bonheur, además de que le ayudó a redactar su autobiografía, la cual fue publicada de forma póstuma. Finalmente, las demandas de Bonheur por la igualdad de la mujer en el ámbito profesional, así como su profundo aprecio por sus relaciones amorosas, fueron parte de su feminismo. A lo largo de su vida, Bonheur demostró sus preocupaciones al señalar las severas restricciones de género que pesaban sobre las mujeres y que les impedían ingresar a las esferas profesionales y construir sus vidas con dignidad y autonomía. En la colección del Museo Nacional de San Carlos somos afortunados en contar con la obra del artista titulada Becerros, la cual sabemos que hacia 1871 perteneció al coleccionista Romero de Terreros. En 1926 se registra como una contribución adquirida por el gobierno federal y entregada a la Pinacoteca como parte de la colección del ingeniero Alberto J. Pano, la cual aumentó los acervos de nuestro museo. Muchísimas gracias por acompañarnos a esta cápsula sobre Rosa Bonheur, una artista que definitivamente rompió paradigmas y que vale la pena recordar. Muchas gracias.